Hoy veremos cómo los investigadores llevaron a Scott Peterson ante la justicia. Los agentes tuvieron una sensación rara. ¿Mató a su esposa? Las pistas, ¿Sabía que Scott estaba casado? Tuvimos una relación sentimental. la sospecha, Es increíble las mentiras que dijo ese hombre. los hechos. No hemos descartado que la víctima sea una mujer. El único que siempre fue sospechoso fue Scott. Crímenes imperfectos, un juego mortal. Scott Peterson. Hoy sabemos que cometió uno de los crímenes más famosos de los últimos años. Asesinó a su mujer embarazada, Lacey, y a su hijo nonato. Cubrí el caso de Scott Peterson desde el principio y escribí un libro, Un juego mortal, sobre la meticulosa labor de los investigadores. Hoy nos colaremos entre bastidores e iremos más allá de los titulares para ver cómo resolvieron el misterio. Y seguiremos por primera vez el difícil trabajo policial que llevó a un criminal ante la justicia. 13 de abril de 2003. El cuerpo intacto de un bebé varón apareció en la costa de la bahía de San Francisco. El día siguiente, a 1,5 kilómetros más al sur, aparece la parte inferior del cuerpo y el tronco en avanzado estado de descomposición de una mujer con sujetador y pantalones de premamá. Es el cuerpo de una mujer adulta y en este momento se le está practicando la autopsia. Los cuerpos eran los de Lacey Peterson y su hijo nonato, que llevaban 4 meses desaparecidos. Confirma los peores temores de un país que sigue el caso con suma atención. Misterio que había empezado 4 meses antes. Nochebuena de 2002. Modesto, California. 5:17 de la tarde. Scott Peterson llama a Sharon Rocha para decirle que su hija Lacey ha desaparecido. Tenían que ir a cenar a casa de Sharon al cabo de un rato. Lacey está embarazada de 8 meses y es muy responsable. No desaparecería sin más. Algo va mal. Lacey era muy responsable, una persona muy comedida. Supe que algo iba mal. A las 5:47, el padrastro de Lacey llama a la policía de Modesto para denunciar su desaparición. Normalmente las autoridades esperan entre 24 y 48 horas para iniciar la búsqueda. El jefe de policía de Modesto, Roy Wasden, explica por qué en este caso hicieron una excepción. Era una persona adulta desaparecida, embarazada de 8 meses. No había ninguna razón para que hubiera desaparecido. Ninguna. Uno de los factores importantes es el perfil de la víctima, especialmente en esas circunstancias particulares, a las puertas de Navidad, con planes y reuniones familiares, el embarazo, los preparativos para dar a luz. Todo eso nos decía que no se había largado por ahí a tomar drogas. La policía llega a casa de los Peterson y empieza a interrogar a Scott. Asegura que esa mañana Lacey tenía pensado ir a pasear al perro a un parque de la zona y que él se fue a pescar a la bahía. Y entonces hace algo que sorprende a la policía. Sin que se lo pidan, les enseña el ticket del aparcamiento. ¿Ya se está buscando una coartada? El inspector Brocchini nos cuenta qué más les pareció sospechoso. No supo decir a los agentes que había ido a pescar. Al principio no sabía ni qué tipo de cebo utilizaba. Les dio mala espina. Tuvieron la sensación de que algo no cuadraba. Los investigadores no tardaron en sospechar del comportamiento de Scott. No se comportaba como se comportaría un marido si desapareciera su mujer embarazada. Los primeros agentes tuvieron una sensación rara y se lo comentaron al sargento. Él avisó al oficial de guardia y el inspector. Me llamaron en Nochebuena. Me pusieron al día. Me dijeron lo que les habían contado, lo que habían visto, lo que les preocupaba y lo que creían que había que hacer. El inspector Brocchini lleva la investigación desde el primer día, desde que llega a casa de los Peterson a las 9:25 de la noche. Han pasado 4 horas desde que la familia denunció la desaparición, pero la policía ya considera que la desaparición de Lacey es sospechosa. Hábleme de la primera vez que habló con Scott. Me presenté y le dije, bueno, que estaba allí para ayudarle. Y le dije si me podía explicar qué había hecho ese día y que me enseñara su casa. Durante las 4 horas siguientes, Brocchini inspecciona escrupulosamente la casa y la propiedad de Scott Peterson. Pero son las extrañas reacciones de Scott las que le llaman la atención. Por ejemplo, cuando golpea accidentalmente el coche de Lacey con la puerta de la camioneta. Vino corriendo con un guante y me dijo, oiga, o muevo mi camioneta o sujeto este guante aquí para que no me raye el coche. Y yo le dije, tendré cuidado, no se preocupe. ¿Qué le transmitió el hecho de que se preocupase más por el coche? Su mayor preocupación no era Lacey.
Por la noche ya ha empezado la búsqueda de Lacey. Helicópteros, agentes y perros rastrean y peinan la zona. Esa noche, el suegro de Scott cuenta a la policía que Scott le ha dicho que ha estado jugando al golf, pero ¿no les ha dicho que había estado pescando? Es una contradicción clara y los investigadores toman nota. Se inventaba cosas o mentía sobre cosas sobre las que no tenía por qué mentir. Nunca acabábamos de entender por qué. Cuando Brocchini hace un inventario de la casa y los coches de Scott, sigue tomando nota mentalmente de todo lo que no le encaja. Por ejemplo, cuando Scott llegó a casa, se tomó su tiempo antes de alertar de la desaparición de Lacey. Primero lavó la ropa que llevaba ese día. Después comió algo, se dio una ducha y se cambió de ropa. A los inspectores les sorprende que un hombre desesperado por localizar a su esposa haga estas cosas, pero lo que más llama la atención al inspector Brocchini es que pusiera la lavadora. ¿Por qué Scott solo lavó su ropa cuando había una cesta llena de ropa sucia en la habitación y un montón de trapos sucios encima de la lavadora? ¿Por qué estaban tan sucios esos trapos? ¿Y qué hacían encima de la lavadora? ¿Y por qué se lavó solo su ropa? También está la afirmación de Scott de que Lacey había ido a pasear al perro a un parque de la zona, pero la policía no le cree. Hay un desnivel muy inclinado para que una embarazada que no tiene movilidad y que no está muy en forma a esas alturas del embarazo vaya ahí a pasear el perro. No nos pareció razonable. En la camioneta de Scott, el inspector encuentra un equipo de pesca por estrenar aún envuelto, parasol, lona y una caja de herramientas. Solamente hace 5 horas que se ha denunciado la desaparición de Lacey, pero la policía ya no lo considera un caso de desaparición. En el fondo, creen que se trata de un homicidio y empiezan a tratarlo como tal. Toman fotos del lugar del crimen y una les llama la atención. Es de un edredón sobre el que parece que se haya tumbado un cuerpo. Y hay algo más. Las joyas y el bolso de Lacey están allí y ella nunca salía de casa sin ellos. Era una serie de cosas como esa lo que me hizo pensar que hacíamos lo que teníamos que hacer, que íbamos en buena dirección, que enfocábamos bien el caso. A las 11:17, el inspector y otro agente acompañan a Scott a su despacho. Scott es vendedor de fertilizantes en un almacén de la zona industrial de Modesto. Allí, Brocchini encuentra una barca de 14 pies, un ancla casera y signos de que se han hecho más anclas. ¿Las puede haber usado para hundir el cuerpo de Lacey en la bahía? Finalmente, a medianoche, regresan al cuartel general, donde el inspector Brocchini interroga a Scott Peterson y graba todo lo que dice. Pero si Scott está asustado o consternado, no lo demuestra. Recuerdo que le pedí que se sentara. Entré en la sala de observación para poner en marcha la grabadora y le pude ver. Estaba allí sentado con las manos en los bolsillos, relajado. Usted estuvo tomando notas sobre su comportamiento durante el interrogatorio. Con su experiencia, ese lenguaje corporal, ese comportamiento, le dirían muchas cosas, ¿no? Lo que me decía era que tenía que hacerle más preguntas y que debía llamar a más inspectores. Resultaba sospechoso. No ha ido a comprar y no ha regresado. A Lacey le ha pasado algo malo. Eso me decía mi instinto. La historia aún no ha salido a la luz, pero pocas horas después de iniciar la investigación, Scott Peterson ya está bajo la mirada de la policía. Día de Navidad de 2002. Hace 24 horas que Lacey Peterson desapareció y todo el mundo, cientos de personas de Modesto, California, han salido a buscar a esta embarazada de 27 años. La familia y los amigos de Lacey no lo saben aún, pero la policía ya empieza a preparar un caso de asesinato contra su marido, Scott Peterson. Scott parece emocionalmente ausente. La gente cercana a él cree que es su forma de afrontar los hechos. Sus padres tienen una explicación. Mostraba emociones, pero solo lloraba cuando estaba solo. Se esforzaba en encontrarla, intentaba animarnos, porque también nos estábamos desmoronando. Así que intentó ser valiente por nosotros. ¿Le dijo alguna vez eso de yo no lo hice, no podría hacerlo, quería a mi mujer? No, eso nunca me lo dijo. Pero si me hubiera pasado a mí, si hubiera desaparecido mi marido, yo estaría llorando desconsoladamente. La hermanastra de Scott, Ann Beard, nunca se creyó que hubiera ido a pescar sabiendo todo lo que Lacey le había hecho hacer en un día de fiesta. Cuando me dijeron que Scott se había ido a pescar, pensé, imposible, tendría una lista kilométrica de cosas que hacer.
Los investigadores de Modesto encuentran sospechosas tanto la coartada de la pesca como las emociones expresadas por Scott. Pero eso no es todo. El inspector Allen Brocchini no lo ha admitido jamás en público, pero se queda de piedra cuando Scott le hace una extraña pregunta. ¿Pueden venir unos psicólogos para la familia de Lacey? No había pasado ni un día desde la desaparición. Le dije, Scott, es Navidad, no creo que pueda conseguirte a nadie. Y si encontramos a Lacey, ya no hará falta nadie. Me respondió que iban a necesitar a alguien, por lo menos a Sharon. Era como si ya supiera que no íbamos a encontrar a Lacey. Ha pasado un día desde que empezó la búsqueda de Lacey. Su familia acude a la televisión para encontrar ayuda. Déjela sana y salva en casa y huya. No importa, pero devuélvanosla. Es extraño. Es evidente que la madre de Lacey se aferra a la esperanza, pero Scott ya parece resignado a lo peor. La búsqueda de la policía, la familia y los amigos no ha dado resultado, así que debemos contemplar otras posibilidades. 48 horas después de recibir la denuncia de desaparición, la policía se desplaza hasta Berkeley Marina, a 1 hora y media, para comprobar la coartada de Scott. Dijo a la policía que llovía en la bahía el día de Nochebuena, pero nadie vio caer ni una gota. La policía ha pillado a Scott en una flagrante mentira y las alarmas siguen sonando. Entonces, el día de Navidad, Scott se niega a someterse al polígrafo, cosa que había prometido hacer. La policía se pone en guardia. Pero hay dos cosas que delatan aún más a Scott Peterson. En primer lugar, la policía descubre que se compró la barca sin decírselo a nadie. Después, descubren que consultó las mareas y las corrientes de la bahía de San Francisco en el ordenador. ¿Es posible que buscara el mejor lugar para tirar el cuerpo al agua? Que consultara las mareas de la bahía antes de que Lacey desapareciera, el día que compró la barca, era otra pieza del puzzle. Cuando la policía ejecuta la orden de registro, ven que Scott ha movido algunas cosas de sitio en los días que Lacey lleva desaparecida. En el almacén, ven que el ancla hecha a mano sigue allí. Pero hay otra cosa que resulta incriminatoria. Unas pinzas con un cabello negro enganchado. La policía se da cuenta de que tienen algo que necesitaban desesperadamente, una potencial prueba forense contra Scott. Estábamos todos sentados pensando, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos algo. Y entonces vimos la foto de ese cabello, y no parecía una transferencia, estaba en las pinzas. El jefe de policía nos ha dicho que este caso es prioritario. Durante los primeros días, la familia de Lacey es el centro de atención y busca algo que les ayude a encontrarla. Es una mujer embarazada. Tiene que cuidar a su hijo. El 27 de diciembre dan una conferencia y suplican a su captor que la deje regresar sana y salva. Quien quiera que la tenga, por favor, déjela ir. Devuélvanosla. La queremos mucho. Queremos que vuelva. Por favor, denos. Déjela volver. Mientras, de cara al público, la policía sigue buscando a Lacey. Están seguros de que ya está muerta y poco a poco van elaborando su teoría de lo que le ha ocurrido exactamente y por qué. Creo que Lacey se disponía a irse a la cama. La estrangularon o la asfixiaron allí mismo. La envolvieron con una lona y la arrastraron hasta la camioneta. Creo que primero cargó los parasoles y después a ella en una lona azul. Necesitaba una excusa para llevar algo tan grande en una lona azul, y eso eran los parasoles. Simplemente no quería ser padre, no quería ataduras. Si te fijas en su estilo de vida, en todo lo que quería hacer, y bueno, ser miembro del club de campo, ser padre, iba a ser un lastre para él. Creo que su plan era levantarse por la mañana y marcharse. La gente le creería jugando al golf. No habrá nadie en la bahía y haré lo que tengo que hacer. Pero hay un momento en el que varias personas lo ven en la bahía. Es entonces cuando la policía dice que cambia su coartada del golf por la de la pesca. Diga lo que diga, la policía ya está segura de que algo no encaja, que Scott Peterson es culpable y que algo fue premeditado. Sí, lo había planeado. Lo planeó cuando compró la barca. Y tenía pensado decir que se iba a jugar al golf, pero en realidad llevaría a Lacey a la bahía, se desharía de ella y regresaría. La policía aún no lo sabe, pero un nuevo jugador está a punto de cambiar las reglas del juego. ¿Desde cuándo se ve con Scott? 30 de diciembre de 2002. 6 días después de que Lacey Peterson desapareciera, hay una gran novedad. Una mujer llama a la policía y asegura ser la amante de Scott. Se llama Amber Fry. El jefe de policía Roy Walden y sus hombres recuerdan cómo esa llamada lo cambió todo.
¿Cuál fue la reacción en el departamento cuando Amber Frey llamó? Fue un momento decisivo. Era importante saber más cosas sobre Scott Peterson. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Cómo se comportaba? En esa llamada nos dio demasiada información como para tratarse de una loca. Sabía demasiado. Los investigadores no pierden ni un segundo. Se marchan a Fresno a hablar con Amber. El inspector John Buehler lo comprende enseguida. Esta vista es crucial para la investigación. Fue una reunión muy buena. Nos dio una cantidad tremenda de información. Amber era una chica joven y parecía... Yo no diría ingenua, pero tenía un concepto idealizado del amor. Era romántica y sensible. Amber cuenta a los investigadores que solo hace unas semanas que se ve con Scott, pero que ya hablan de matrimonio. El 9 de diciembre, recuerda, él se echó a llorar diciendo que había perdido a su mujer. Ese mismo día Scott compró la barca. El inspector Brocchini sabe que ha dado con la clave. Dijo a Amber que había perdido a su mujer cuando aún no era así. Eso para mí fue un elemento clave. Los inspectores piden a Amber que grabe en secreto las futuras conversaciones que tenga con Scott y ella accede. También deciden que nadie sabrá de su existencia. Esa tarde, los inspectores llevan a Amber a comprar el material de grabación y entonces suena el teléfono. Es Scott. Les ha pillado a todos por sorpresa. Estaba temblando, estaba muy nerviosa. Se me cayó el teléfono, estaba muy patosa, pero en ese momento no hablamos, por suerte, porque yo estaba... ¿Cómo se dice? De los nervios. De los nervios, sí. Estaba destrozada y muy nerviosa. Estábamos en la tienda comprando el material para su teléfono. Salimos y le suena el teléfono. Y era él. Podía ver el número que le llamaban. Me sé su número de memoria. Scott llama a Amber a menudo y no tiene ni idea de que lo está grabando todo. En sus llamadas miente una y otra vez y a veces se inventa historias increíbles. La noche de fin de año, Scott está en Modesto, en una vigilia por su mujer desaparecida, pero llama a Amber y le cuenta que está en París. Hola. Amber, hola. Feliz año. Feliz año. Quería llamarte. Gracias. Estoy cerca de la Torre Eiffel celebrando el nuevo año. Es increíble, menudo gentío. ¿Hay mucha gente? Amber, ¿me oyes? No te oigo bien, pero te llamaré luego. Vale, hablaremos luego. Amber, te echo de menos. Al día siguiente, la foto de la vigilia aparece en portada. Y aunque la gente cree que Scott Peterson demuestra su dolor, la policía sabe que no es así. Vimos la foto en la portada del B y él estaba en la vigilia. Pero nosotros sabíamos lo que había dicho por teléfono. Estaba en París disfrutando de la ciudad. El 1 de enero, la policía dio una rueda de prensa en la que dicen que creen que en la desaparición de Lacey hay más gente implicada. Lo que no dicen es que la investigación se centra en Scott Peterson como principal sospechoso. El 4 de enero, 10 días después de la desaparición de Lacey, la policía vigila a Scott Peterson las 24 horas, pero no lo sabe nadie. Durante el mes de enero, la policía sigue peinando la bahía. Están seguros de que es allí donde Scott se deshizo de su mujer embarazada. Pero, ¿y si su cuerpo no aparece? El jefe Roy Wasden revela ahora lo que no podía decir entonces. Con cuerpo o sin él, la policía estaba decidida a presentar un caso contra Scott Peterson. ¿El departamento estaba preparado para emitir una orden de busca y captura antes de que apareciera el cuerpo? Sí. De hecho, los inspectores habían discutido con el fiscal sobre qué haría falta para lo que se conoce como una orden de detención por homicidio sin cuerpo. Antes de la aparición de los cuerpos, apuntábamos hacia esa dirección. ¿Hola? ¿Amber? Sí. Scott sigue llamando a Amber y los investigadores pretenden que repita algo que dijo a Amber justo antes de la desaparición de Lacey. Esas pocas palabras tan incriminatorias. He perdido a mi mujer. Viniste y me contaste todas esas mentiras sobre que la habías perdido, que era una tragedia y... No. Y que esta iba a ser tus primeras vacaciones sin ella. Cariño, yo no te dije... Amber, no quiero pelearme contigo, ya lo sabes. Yo no dije nada de tragedia o de que no estuviera. Dijiste que la habías perdido. Eso sí. Y yo no dije mucho, pero era... Dije que había perdido a mi mujer. Lo dijiste. Sí. Bingo. Es lo que necesitaban los investigadores. Para nosotros, esa fue una afirmación muy importante porque
¿Cómo predices eso? ¿Cómo? ¿Dices una mentira como esa para intentar ganarte a una chica y tener con ella una relación que no deberías tener y de repente ocurre de verdad? Las posibilidades de que pase son bastante escasas. Las llamadas continúan y las mentiras de Scott se acumulan. En un momento determinado, cuenta Amber que le han hecho la prueba del polígrafo y que la ha pasado. Y otra mentira aún más grande, que Lacey no solamente sabía de su relación con Amber, sino que la aceptaba. Los investigadores no pueden creer que diga eso. Era como jugar al ajedrez con él. Intentábamos anticipar su siguiente jugada, lo que iba a hacer, y escuchábamos lo que decía, con lo que hacía, y lo documentábamos. Era increíble la cantidad de mentiras que decía. La policía ya sabe que Scott miente. Ahora, por fin, también lo sabrá el resto del mundo. 13 de enero de 2003. 20 días después de la desaparición de Laci Peterson. La policía averigua que el National Enquirer está a punto de publicar una historia explosiva revelando la vida secreta de Scott Peterson. Se sabrá que Scott tenía una amante mientras Lacey estaba viva y embarazada. La relación entre Scott y la familia de Lacey, que antes era muy estrecha, se destruirá para siempre. Y es cuestión de días antes de que la prensa y el público descubran quién es la misteriosa amante de Scott. ¿Sabía que Scott estaba casado? El 24 de enero, un mes exacto después de la desaparición de Lacey, la amante de su marido acaba siendo el involuntario centro de atención. Conocí a Scott Peterson el 20 de noviembre de 2002. Me lo presentaron. Me dijeron que no estaba casado. Scott me dijo que no estaba casado. Tuvimos una relación sentimental. Es una fatal noticia para la madre de Lacey. Hacía que Sharon se diera cuenta de que sus peores temores se habían hecho realidad. Hasta entonces no tenía nada en lo que basar sus sospechas, aunque nosotros sí. Ella esperaba que le confirmara que lo más seguro era que Lacey no volvería jamás. El mismo día que Amber sale a la luz, los Rocha hacen una declaración. Quiero que Scott sepa que confiaba en él y que estuve a su lado al principio de la desaparición de mi hermana. Pero Scott no ha sido sincero en la desaparición de mi hermana. Y no puedo evitar preguntarme qué más se esconde. Mientras la familia de Lacey se pregunta qué le ha ocurrido, la policía está segura de saberlo. El 26 de enero le siguen hasta Berkeley Marina, donde se queda sentado en el coche mirando al agua. Es por lo menos la quinta vez que va a ese lugar. Y todos esos viajes a Berkeley Marina. No se quedaba mucho rato. No se sentaba a observar a los submarinistas. ¿Qué cree que hacía? Vete a saber. Es muy distinto a nosotros. Por saber cómo íbamos, por dónde buscábamos, si estábamos cerca de donde la tiró al mar. Quizá para tranquilizarse. Si se quedaba el suficiente rato y veía que no nos acercábamos a donde estaba ella, no tenía ningún motivo para quedarse más. Me voy a casa. Es el único sentido que le encuentro. Pero el interés de la prensa en el caso ha crecido demasiado y Scott ya no puede hacer caso omiso. Ahora que su infidelidad es del dominio público, decide aparecer en la televisión nacional. Todos los que nos ven desde casa quieren que conteste la misma pregunta. ¿Asesinó a su mujer? No, no fui yo. Y no tuve absolutamente nada que ver con su desaparición. 28 de enero de 2003. Hace más de un mes que Lacey desapareció. Ahora, Scott habla con Diane Sawyer en Good Morning America y la policía lo mira para ver qué dice y cómo lo dice. Y apareció Amber Frey. Y yo me alegro. ¿Le dijo usted que no estaba casado? Sí, sí. Y luego, cuando Lacey desapareció, la llamé y... La verdad, no fue algo inmediato. Pasaron un par de días después de la desaparición de Lacey. Entonces la llamé y le dije la verdad. ¿La verdad? Que estaba casado, que Lacey había desaparecido. Antes ella no sabía nada. Pero Amber había dicho a la policía que supo que Scott estaba casado por las noticias, no por Scott. Fue bastante fuerte verle, oír sus palabras, sus mentiras. ¿Cuánto cree que perjudicaron a Scott sus propias palabras? Yo creo que mucho. En serio. Creo que ayudaron a perfilar un retrato de Scott Peterson que dejaron muy claro quién era en realidad. Esta mañana he paseado al perro por el parque al que ella iba. Era como nuestro rato. El rato que Lacey y yo pasábamos juntos. Cuando empezó a llorar, una cosa me pareció muy extraña. Muchos hombres, incluso algunas mujeres, intentarían secarse las lágrimas, pero él las dejó caer sin ni siquiera intentarlo. Eso encaja con lo que sospechábamos de él desde el principio. Lo que quería era que la gente viera esas lágrimas. Imagino
que le costaría un poco conseguir llorar. Es decir, quería que la cámara le filmara y se vieran esas lágrimas, porque quizá eso le ayudaría. Los investigadores no son los únicos que ven la entrevista. Amber Frey también. ¿Estaba enamorado de ella? No. ¿Qué pensó cuando vio en la entrevista que le preguntaba si estaba enamorado de usted y dijo que no? Es curioso porque Scott y yo hablamos de eso y me dijo, ah, sí, lo editaron, quitaron el resto de cosas que dije sobre ti. Y yo le contesté, ¿ah, sí? Evidentemente me importas, está claro. Se dedicó a justificarlo, pero a mí no me engañaba. 5 semanas después de la desaparición de Lacey, la policía busca cualquier pista creíble. Y hay una. Un vendedor de coches les dice que Scott ha vendido el Land Rover de Lacey y ha comprado otra camioneta. ¿Por qué iba a hacerlo? Y eso no es todo. 2 mujeres más aparecen y dicen que han tenido una relación con Scott. Hablé con ellas y eran muy parecidas. Él se acercó a ellas de la misma manera y funcionó, claro está. Es decir, flores y regalos, y que es un tipo estupendo y que no está casado. Les mintió a todas. Consiguió engañarlas a todas. Pero cuando se enteraron, le dejaron. El cerco de la sospecha alrededor de Scott se estrecha, pero la policía sigue buscando más pruebas. Han recibido 6.000 pistas, pero ninguna exonera a su principal sospechoso. Ninguna de las pistas se sostenía. Lo único que nunca dejó de ser sospechoso fue Scott. 1 de febrero de 2003. Poco más de un mes desde el inicio del caso de Laci Peterson. Scott Peterson se ha negado a someterse a la prueba del polígrafo, pero dice a Amber que irá a un sitio para someterse a una prueba privada. Ella debe verse con él allí en media hora. Hablé con la policía de Modesto y me dijo que no quedase con él bajo ningún concepto, a ver si seguía adelante y hacía la prueba sin mí. Por su seguridad, Amber se queda al margen, pero el inspector Brocchini localiza el lugar de la prueba del polígrafo. Estaba allí sentado vigilando el edificio a 3 calles de distancia y de repente por el retrovisor veo a Scott Peterson que se me acerca caminando. Salí del coche y él se me acercó como si fuéramos amigos y me dio las gracias por aparecer en televisión para intentar localizar a Lacey. Y me dio la mano. Fue todo de lo más extraño. Yo estaba en otra ciudad vigilando un sitio al que él iba a ir y lo que me dice es, gracias por salir en televisión. A estas alturas de la investigación, la policía pide a Amber que deje de grabar las llamadas de Scott. Temen que lo que pueda decir Amber sirva para desacreditarla ante un tribunal. Pero los micrófonos demuestran que Scott la sigue llamando. Si pudiéramos vernos de alguna forma, Amber, nos iría muy bien. A estas alturas, lo único que conseguiría es hacerme más daño. ¿Qué pensó cuando él la llamó en febrero? Ya se había destapado todo. A estas alturas la gente fija toda su atención en Scott y él le dice que vaya al lago con él. Tenía que hablar de todo esto con él porque estaba siendo muy insistente y tenía muchas ganas de verme, que lo necesitaba. No puedo decir que lo entienda, pero vale. Scott. Tú sabes que no soy un monstruo. Nunca he dicho que lo fueras. Sabes que yo no podría hacerte daño ni a ti ni a nadie. El 10 de febrero era el día en que Lacey salía de cuentas. Esa noche amigos y familiares celebran una vigilia por ella y la policía acusa la notable ausencia de Scott. Pero también es el cumpleaños de Amber y Scott se pone en contacto con ella. Háblame de su furtiva aparición de cumpleaños. Vale. Háblame de eso. Dejó un paquete escondido en un arbusto y me dijo dónde era, al lado de una farola. Era un CD, Escápate conmigo. Me pareció un poco macabro pensar que su mujer había desaparecido y que me enviara ese CD, Escápate conmigo. 1 mes y medio tras la desaparición de Lacey, la familia de Scott es la única que le defiende. 3 días después de la vigilia, celebran una conferencia para apoyarle. Scott está buscando a Lacey. Es su único objetivo y lo está haciendo desde el primer día. Los investigadores notan que Scott no está presente en la conferencia.
Pero el 18 de febrero está ocupado en casa cuando llega la policía con una segunda orden de registro. Cuando llegaron a casa de Peterson, tengo entendido que la policía llamó a la puerta y él estaba al teléfono intentando cancelar unos canales porno. ¿Qué le pareció? Para mí, que fuera tan frío y capaz de cambiar el chip y distanciarse de la tragedia y que tuviera que encargar porno desde casa, solo es una prueba más de que no estaba preocupado por Lacey. No quería tener nada que ver con ella. No la quería en su vida. Había hecho claramente borrón y cuenta nueva. A las 8 semanas, el público sigue conmocionado por la historia de Lacey y siguen llegando llamadas al departamento de policía. A finales de febrero, los investigadores han recibido más de 8.000 pistas, hasta que llega una buena. A principios de marzo, las pruebas forenses demuestran lo que la policía ha pensado siempre. El cabello encontrado en las pinzas de la barca de Scott coincide con un cabello del cepillo de Lacey. Era la pieza que faltaba. El 5 de marzo, la policía clasifica oficialmente el caso como homicidio. A medida que la investigación ha avanzado, hemos llegado a la conclusión de que Lacey Peterson ha sido asesinada. Pero la policía aún tiene un gran problema. Tienen que demostrar un homicidio sin un cuerpo. Deberán seguir trabajando con las pruebas circunstanciales. Y su único sospechoso, Scott Peterson. A estas alturas, incluso algunos de sus parientes se vuelven en su contra. Las cosas no encajaban de ninguna manera. Y mi marido no dejaba de decir, tiene que ser culpable, su comportamiento no es normal. El 13 de abril se produce un terrible hallazgo en la costa norte de la bahía de San Francisco. Es el cuerpo de un bebé no nato. Al día siguiente, 1,5 kilómetros más al sur, otro cuerpo llega a la costa. Después de casi 4 meses trabajando en un caso sin cuerpos, la policía tiene lo que necesita para incriminar a Scott Peterson. Cuando aparecieron los cuerpos, no me quedó ninguna duda. Teníamos al asesino. 13 de abril de 2003. El maltrecho cuerpo de un bebé aparece en la costa norte de la bahía de San Francisco. Al día siguiente, se encuentran los restos de un segundo cuerpo, 1,5 kilómetros más al sur. Tenemos un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Parece ser que lleva algún tiempo en el agua. Puesto que hemos llamado a la policía de Modesto, imaginarán que no descartamos que se trate de una mujer. Los investigadores creen que son los cuerpos de Lacey y Connor Peterson, desaparecidos hace 4 meses, pero tienen que estar seguros. Vamos a realizar las pruebas para determinar la identidad de los cuerpos, el que hemos encontrado hoy y el bebé de ayer, y si están relacionados o no. El cuerpo del bebé aparece intacto, lo que sugiere al forense que el niño ha permanecido en el útero hasta hace poco. El cuerpo de la mujer está en un estado mucho peor. Le faltan la cabeza y las extremidades, así que la identificación se hace muy difícil, pero lleva un sujetador de embarazada, otra cosa que indica que podría tratarse de Lacey. Los investigadores transmiten a la familia de Lacey estos detalles antes de que se hagan públicos. Entonces llaman a Scott. No se sabe dónde está. ¿Les preocupaba que huyera? Cuando apareció el primer cuerpo, avisé al Departamento de Justicia para que le buscaran, porque habíamos puesto un rastreador en su camioneta y sabíamos que estaba en la zona de San Diego. El Departamento de Justicia actuó y localizó la camioneta, y la conducía otra persona, así que temí que fuera a huir. La mañana del miércoles 16 de abril, el inspector Brocchini localiza a Scott Peterson gracias a que le habían pinchado el móvil. Scott se alojaba en San Diego, en una casa que era de los padres de su hermanastra, Ann Beard. Era mejor que cualquier camello al que hubiera perseguido durante mi carrera. Ese hombre era muy bueno esquivándonos. No había manera de seguirle. Todos los días los buzos inspeccionan las agitadas aguas de la bahía en busca de más partes del cuerpo o material que se utilizara para librarse del mismo. Scott Peterson dedica el tiempo a intentar esquivar a la policía. Se ha teñido de rubio y se ha dejado barba, pero sabe que le vigilan constantemente. El 17 de abril se emite una orden. Ha llegado la hora de detener a Scott, pero la mañana del 18 de abril el inspector Brocchini recibe la alerta de que Scott está jugando al gato y el ratón con la policía. Era una auténtica cacería. Algunas personas casi acaban teniendo un accidente. Consiguió esquivar un helicóptero. Conducía casi fuera de control. ¿Tenían miedo de que cruzara la frontera? Claro, porque iba a conducir así, si no. Cuando se metió en ese campo de golf, quizá fue para esconderse, dar la vuelta e ir a la frontera.
Pero por suerte teníamos agentes del Departamento de Justicia de Incógnito que le vieron y le siguieron hasta el campo de golf. La policía de Modesto llega enseguida. A las 11:15, por fin, y exactamente 150 días después de la desaparición de Lacey. Tras una intensa investigación que sacudió al país entero, detienen formalmente a Scott Peterson por asesinato. ¿Cómo reaccionó él? Se comportó como si estuviera de paseo. Estaba allí, sin más, tranquilo. Estaba allí con sus gafas de sol, su barba. Yo le saqué fotos y no me dijo ni una palabra. Estaba claro que Scott planeaba irse a algún sitio una larga temporada. Los investigadores le registran el coche y encuentran cerca de $15.000 en efectivo, 3 tarjetas de crédito y material de acampada. Pero hay más cosas que el público aún no sabe. Una de las cosas de las que no se habló mucho es que llevaba un par de corbatas, camisas de vestir, zapatos de vestir. Podría haber pasado de cenar en un hotel de Acapulco a acabar en la montaña en cuestión de 4 horas. La policía también encuentra un mapa de Fresno, donde Amber Frey vive y trabaja. ¿Se dirigía allí? Con todo lo que sabe ahora, ¿cree que había sido capaz de matarla? La verdad, no lo sé. O quizá es que no lo quiero ni pensar. Tras su detención, encadenan a Scott de pies y manos para el largo traslado hasta la cárcel de Stanislaus County. El camino desde el sitio en el que le detuvieron hasta la cárcel era largo. ¿Cómo fue? Estaba en el asiento trasero, callado. No hizo casi ninguna pregunta. Le dije que íbamos a parar a comer una hamburguesa. Dijo que tomaría una doble con queso, patatas fritas y un batido de vainilla, como si volviéramos de pesca. Las piezas empiezan a encajar. De regreso a Modesto, los inspectores reciben una llamada. Ya tienen los resultados del ADN. Han identificado el cuerpo de la mujer como Lacey Peterson y el niño es el hijo de Scott. La ley exige que se notifique al pariente más cercano e irónicamente ese es Scott Peterson, que está esposado en el coche de policía acusado de su asesinato. El esperado juicio a Scott Peterson empieza el 1 de junio de 2004, un año y medio después de la desaparición de Lacey. El juicio es largo y difícil. El abogado defensor, Mark Geragos, ataca a la acusación que intenta presentar el caso. Se dedica a desacreditar a algunos de los testigos de la policía. Creo que se puede decir que Geragos fue a por usted en un par de ocasiones y a la prensa no se le pasó. Y usted quedó, o por lo menos la defensa quiso hacerle quedar como el malo del caso. ¿Fue muy difícil? Como inspector he llevado muchos homicidios. He ido a juicio. He declarado y ya está. Pero jamás había visto nada como eso. Era como si esos periodistas no estuvieran en el mismo juicio que yo. A veces resulta difícil, pero al final los inspectores consiguen unir las piezas del puzzle circunstancial del jurado. El 12 de noviembre de 2004, casi 2 años desde la Nochebuena en que Lacey Peterson desapareció, el jurado emite un veredicto. El jurado de la causa mencionada declara al acusado Scott Peterson culpable del asesinato de Lacey Peterson. Y a la hora de decidir la pena para Scott Peterson, la decisión es unánime. Scott Peterson ha sido sentenciado a muerte por el doble asesinato de su mujer y su hijo nonato, Connor. Cuando emitieron el veredicto, me quedé sin aliento, literalmente. No me había dado cuenta de lo mucho que me había afectado. Creo que estábamos muy contentos de haber podido demostrar que Scott era culpable. Estoy orgulloso de la investigación y sé que el departamento y los demás inspectores se sacrificaron y que lo volverían a hacer. Es posible que jamás sepamos qué pasó en realidad en esta casa en Nochebuena. Solo hay una persona que puede contestar y de momento Scott Peterson no habla.